Dios te dice hoy, no temas, porque yo proveeré todo lo que hace falta en tu vida. Detente un momento, no pases de largo, porque este mensaje no llegó a ti para llenarte de emoción por unos minutos, llegó para sostenerte, para recordarte algo que el peso del día a día hace que se olvide más fácil de lo que debería. Dios no se distrajo de ti, no se fue, no cerró los ojos ante lo que estás viviendo. Él conoce exactamente qué situación te genera ansiedad al despertar. Sabe qué responsabilidad sientes demasiado grande para tus manos. Sabe qué necesidad te hace preguntarte en silencio cómo vas a salir adelante. Sabe lo que nadie más sabe de ti. Lo que guardas porque no quieres preocupar a quienes amas. Lo que cargas en silencio porque no siempre sabes cómo explicarlo. Lo que sientes de madrugada cuando todo está quieto y los pensamientos llegan sin pedir permiso. Nada de eso le es oculto. Nada de eso está fuera de su alcance. Nada de eso cambia lo que Él puede hacer por ti. Tal vez has pasado noches mirando el techo, haciendo cálculos que no cuadran, imaginando escenarios que te roban el sueño. Tal vez has seguido caminando con valentía por fuera, pero por dentro has cargado un cansancio que no siempre puedes explicar. Una presión silenciosa, un temor que no grita pero que siempre está ahí. Y hoy Dios te dice con claridad, con amor y con autoridad, no temas, porque yo cuido de ti. No estás caminando solo, aunque así lo sientas. No estás a la deriva, aunque no veas respuestas inmediatas. Yo sigo siendo tu proveedor, tu guía, tu sustento. Dios quiere que entiendas algo que cambia todo cuando realmente lo crees. No como una frase que se dice en los buenos momentos, sino como una verdad que se sostiene también en los momentos donde la fe cuesta. Tu seguridad no está en lo que tienes, está en quien te sostiene. Cuando tú llegas al límite, Dios no llega tarde. Cuando tus fuerzas se debilitan, las fuerzas de Dios permanecen intactas. Cuando tú ves escasez, Dios ya ve la provisión en camino. Cuando tú ves incertidumbre, Dios ya conoce el desenlace. Él no improvisa contigo, no te deja a la mitad del proceso, no pierde de vista lo que empezó, no abandona lo que construyó. Cada paso que das está siendo observado y acompañado por Él. Cada decisión que tomas en fe está siendo honrada. Cada oración que hiciste, aunque saliera rota o incompleta, llegó. La palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Todas estas cosas, no algunas, no las más urgentes, todas. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que no vivas esclavo del afán. El afán desgasta, roba la paz, agota antes de tiempo. La confianza, en cambio, fortalece, sostiene, da perspectiva cuando todo parece oscuro. Tal vez hoy estás en un punto donde no sabes qué decisión tomar. Has pensado, has analizado, has pedido consejo y aún así la confusión persiste. Y Dios te dice, no necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas ver el panorama completo. Solo necesitas confiar en mi voz y dar el siguiente paso conmigo. Él guía paso a paso, no todo de golpe, porque quiere enseñarte a depender de Él y no solo de tu propio entendimiento. Dios también quiere que sepas que la espera no es señal de abandono. Mientras tú esperas, Él obra. Mientras tú confías, Él prepara el terreno. Mientras tú oras, Él alinea personas, oportunidades y momentos a tu favor. Muchas veces la provisión tarda no porque Dios se olvidó, no porque Dios no vio la urgencia, sino porque Dios no solo quiere suplir una necesidad. Quiere transformar la manera en que confías, quiere que aprendas a descansar en Él y no solo en los resultados. Si esta palabra está llegando a algo real dentro de ti, escribe en los comentarios esta declaración. Dios es mi fuente y mi fortaleza. Escríbela como una afirmación de fe, como alguien que elige creer, aunque todavía no vea el resultado completo. Dios te dice hoy, no temas, porque mi provisión no depende de lo que tú puedas ver. Depende de mi fidelidad, y mi fidelidad nunca cambia. Quiero hablarte de algo que pocas veces se dice pero que muchos sienten. Hay una diferencia enorme entre decir que confías y vivir como si confiaras. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero por dentro siguen cargando ansiedad. Siguen haciendo planes desde el miedo. Oran sí,
pero después de orar vuelven a angustiarse pensando en lo que falta. Confían, sí, pero al mismo tiempo sienten que tienen que estar controlando todo para que no se derrumbe. Y Dios no te reprocha eso. Él conoce tu humanidad mejor de lo que tú la conoces. Pero hoy te dice que hay una manera diferente de vivir, una manera donde el peso no es tuyo, donde la presión del mañana no te aplasta el hoy, donde puedes caminar con una ligereza que no nace de las circunstancias sino de la certeza de que Él está al frente. La verdadera provisión de Dios no empieza por lo externo, empieza por lo interno. Antes de suplir lo que necesitas afuera, Dios calma lo que está agitado adentro. Antes de abrir una puerta visible, fortalece la fe que va a cruzar esa puerta. Antes de resolver la necesidad, te enseña a depender de quien tiene todos los recursos del cielo y de la tierra. Por eso muchas veces el proceso parece más largo de lo que esperabas. No porque Dios esté tardando, sino porque está trabajando en áreas profundas de tu vida que necesitan alinearse con lo que viene. La palabra dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Conforme a sus riquezas, no conforme a lo que hay disponible en lo visible, conforme a lo que Él tiene. Y lo que Él tiene no tiene límite. Dios no suple desde la escasez, suple desde la abundancia. No da lo que sobra, da lo que edifica. No entrega lo mínimo, entrega lo necesario, en el momento exacto de la manera más adecuada. Tal vez hoy estás esperando algo muy concreto, un trabajo, una oportunidad, una respuesta que no termina de llegar, una estabilidad que todavía no ves. Y mientras esperas, el miedo intenta decirte que no va a suceder, que no será suficiente, que tienes que arreglarlo por tu cuenta. Pero Dios te dice, no te adelantes, no te desesperes, no tomes decisiones desde la ansiedad. Yo ya estoy trabajando en lo que tú no puedes ver todavía. Y también quiere que entiendas algo más. Confiar no es quedarte quieto. Confiar es caminar sin miedo. Es seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados inmediatos. Es obedecer aunque el proceso se sienta incómodo. Es avanzar sin garantías humanas pero con la certeza de que Dios no se equivoca contigo. Él no te guía hacia el fracaso, te guía hacia tu propósito. Tal vez has mirado a otros y has sentido algo que duele admitir. Has visto cómo a algunos les llega más rápido, cómo avanzan sin la misma dificultad que tú estás enfrentando. Y esa comparación, sin que lo notes, va robando la fe poco a poco. Pero Dios te dice, no midas tu vida con el reloj de nadie más. Cada proceso es distinto, cada provisión tiene su tiempo, y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Llega cuando el corazón está listo para sostener lo que recibe sin perder la paz. Dios te dice hoy, no temas, porque yo proveo más de lo que tus ojos pueden medir. Hay algo que Dios quiere que descubras sobre su provisión. No siempre llega como lo que tú pediste, y no siempre llega por donde tú esperabas. Dios no solo provee dinero, no solo provee oportunidades o soluciones visibles. Dios provee fuerzas cuando estás cansado y ya no sabes de dónde sacar más. Dios provee esperanza cuando por dentro sientes que ya no puedes más. Dios provee descanso para el alma cuando el miedo intenta tomar el lugar que le corresponde a la paz. Provee palabras cuando no sabes qué decir. Provee paciencia cuando la tuya ya se acabó. Provee una perspectiva diferente cuando la tuya te tiene atrapado en el problema. Provee presencia cuando la soledad es el peso más grande. Provee la certeza de que no estás solo, que alguien más grande que el problema está a cargo. Y esa certeza, aunque no resuelve todo de inmediato, cambia la manera en que lo atraviesas todo. Y esa provisión interior, la que nadie ve pero que tú sientes, es la que te permite sostener la bendición exterior cuando llegue. Sin esa provisión interna, lo externo no se sostiene. Sin esa paz construida en la espera, la respuesta cuando llegue puede generar más ansiedad que gozo. Por eso Dios no se salta el proceso interno. No puede darte la bendición y dejar el corazón sin preparar para recibirla. Su cuidado es integral, es completo, es para cada parte de ti. No solo para la parte visible, no solo para las necesidades que tienen nombre y número, también para el cansancio que nadie califica, para la incertidumbre que no tiene una solución específica todavía, para la sensación de estar en un proceso que no termina de resolverse,
Para todo eso también provee Dios. Hoy Dios quiere que aprendas a caminar sin esa carga constante en el pecho. Quiere que descubras que no dependes de lo que ves, dependes de aquel que ve todo. Dependes de un Padre que conoce cada detalle de lo que estás viviendo y que ya está moviendo piezas que tú no puedes ver desde donde estás parado. Mientras tú sigues confiando, Dios sigue proveyendo. Mientras tú sigues obedeciendo, Dios sigue abriendo camino. Y aunque ahora no lo veas completo, Él ya está preparando lo que necesitas, en el lugar correcto, para el momento correcto, de la manera que solo Él puede hacerlo. Hay algo que quizás no has notado. En medio de todo lo que has vivido, hay evidencia de la provisión de Dios. Hay momentos que superaste que no sabes bien cómo. Hay fuerzas que aparecieron cuando creías que ya no te quedaba ninguna. Hay puertas que se abrieron cuando parecía que todas estaban cerradas. Hay personas que llegaron justo cuando las necesitabas sin que tú las buscaras. Hay situaciones que se resolvieron de maneras que no habías planeado y que resultaron mejor de lo que habías imaginado. Hay noches que sobreviviste que en el momento no sabías cómo ibas a atravesar. Todo eso fue Dios proveyendo. No siempre con señales espectaculares, no siempre con lo que tú pediste exactamente, pero proveyendo, con fidelidad, con cuidado, con una precisión que a veces solo se reconoce cuando miras hacia atrás. Eso no fue casualidad, fue Dios proveyendo de maneras que no siempre anunció, pero que siempre cumplió. Y si lo hizo antes, lo hará de nuevo, porque Dios no cambia, no se cansa de ti, no pierde el hilo de tu historia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la misma fidelidad que te sostuvo en lo que ya pasaste, está activa ahora mismo para lo que aún viene. Dios te dice, no mires solo lo que falta, mira quién va contigo, porque cuando Él camina a tu lado, lo que parece imposible comienza a ordenarse, no siempre de golpe, no siempre como lo imaginaste, pero con una precisión que con el tiempo te dejará sin palabras. Dios te dice hoy, no temas, porque en cada etapa de la espera, yo estoy formando algo en ti que será clave para lo que viene. Hay momentos en el camino de la fe donde el mayor desafío no es creer que Dios puede proveer. Es seguir creyendo cuando la provisión no se ve todavía, cuando el proceso se alarga, cuando las respuestas no llegan como esperabas, cuando el corazón comienza a cansarse de esperar con fe lo que todavía no tiene nombre ni forma visible. Y es exactamente ahí donde Dios te habla con más claridad, no para reprocharte, para sostenerte. Tal vez has hecho todo lo que sabías que debías hacer, has orado, has esperado, has intentado mantener una buena actitud aunque por dentro el cansancio sea real. Has seguido siendo fiel a lo que Dios te pidió aunque el resultado todavía no aparezca. Y en medio de esa espera honesta y esforzada, el miedo intenta regresar con un susurro que duele porque a veces suena razonable. Te dice que tal vez esta vez no va a funcionar, que tal vez el silencio de Dios significa otra cosa, que tal vez ya es tiempo de bajar las expectativas y aceptar que así será. Pero Dios te dice hoy con una firmeza que viene del amor, yo no me distraje de ti. Cada día de espera tiene un propósito. Cada momento de silencio está formando algo dentro de ti que será clave para lo que viene. La escasez no siempre significa falta, a veces significa entrenamiento espiritual. Cuando no ves los recursos, Dios te enseña a depender. Cuando no ves las respuestas, Dios te enseña a confiar más profundamente. Cuando no ves la salida clara, Dios te enseña a caminar por fe y no por vista. Y aunque ese aprendizaje puede doler, produce algo que ninguna comodidad puede dar. Una paz más profunda, una fe más firme, una relación con Dios más cercana y más real de lo que era antes del proceso. La Biblia dice en Salmo 37, versículo 25, «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Dios no abandona a los que confían en Él. Puede permitir procesos, puede permitir esperas que duelen, pero nunca permite el abandono, nunca permite el olvido. Su fidelidad no tiene una cláusula que diga hasta aquí llego. Su cuidado no tiene fecha de vencimiento. Y si hoy estás en una etapa de incertidumbre, esta verdad es para que se instale en lo más profundo de tu corazón. Dios sigue siendo fiel, siempre, también en esto, también ahora. Tal vez hoy te preocupa algo muy concreto, una cuenta que no sabes cómo cubrir,
una responsabilidad que se acerca y no tienes todo lo que necesitas para enfrentarla. Una decisión que no puedes postergar más pero que tampoco ves clara todavía. Y Dios te dice, no mires solo lo que falta, mira quién va contigo. Porque cuando Dios camina a tu lado, lo que parece imposible comienza a ordenarse. A veces no cambia la circunstancia de inmediato, pero cambia el interior. Y ese cambio interior es el que te permite sostener el proceso sin romperte. El que te permite seguir de pie cuando todo lo demás dice que ya no puedes. Hay algo más que Dios quiere hablarte sobre este proceso. Cuando no ves resultados visibles, no significa que nada esté pasando. Significa que lo que está pasando todavía no tiene forma visible. Pero tiene forma espiritual. Tiene forma en la fe que se está solidificando, en el carácter que se está formando, en la capacidad de confianza que se está expandiendo. Todo eso es real, aunque no tenga número ni forma que puedas mostrar a otros. Y cuando lo visible llegue, vas a entender que necesitaba todo ese tiempo invisible para estar listo. Porque la provisión de Dios no llega a un corazón que no está preparado para recibirla bien. Llega cuando el interior está alineado con lo que el exterior va a recibir. Y ese proceso de alineación interna es el que Dios está haciendo en ti ahora mismo. No te apresures a salir de él. No lo maldigas. No compitas con quienes parecen estar más adelante. Cada proceso tiene su tiempo exacto, y el tuyo está siendo perfectamente administrado por un Dios que no comete errores. Dios te dice hoy, no temas, porque lo que el miedo quiere robarte yo ya lo estoy guardando para ti. Hay algo que Dios quiere advertirte con amor. No tomes decisiones desde el miedo. El miedo apura, presiona, confunde. Hace que algo que no es urgente parezca que tiene que resolverse ya. Hace que opciones que no son tuyas parezcan la única salida disponible. La fe, en cambio, calma, ordena, dirige. La fe no apaga la inteligencia, la ordena, no elimina la acción. La dirige desde la paz y no desde la desesperación. Hay decisiones que parecen urgentes, que la presión del momento hace sentir como si no hubiera tiempo para esperar. Pero si las tomas desde la ansiedad, pueden alejarte de la provisión que Dios ya está preparando para ti. Dios nunca llega tarde, pero sí llega en el momento correcto, y ese momento no se fuerza. Se discierne, se reconoce porque viene acompañado de paz. No de urgencia, no de presión, no de esa sensación de que si no actúas ahora todo se perderá. Lo que Dios tiene para ti no se pierde por esperar, se pierde por adelantarse. Se pierde por tomar atajos que parecen eficientes pero que llevan a lugares donde Dios no estaba guiando. Él no quiere que te conformes con soluciones temporales que te alivien por un momento pero que comprometan la paz por mucho más tiempo. Quiere darte una provisión que edifique, que permanezca, que no te robe la tranquilidad después de recibirla. Una provisión que cuando llegue, llegue completa, con propósito, con estabilidad, con la marca de Dios sobre ella. Tal vez has esperado tanto tiempo que ya empezaste a considerar opciones que al principio descartaste, a bajar el nivel de lo que pediste, a convencerte de que tal vez con menos también está bien. Y puede que sí haya momentos donde Dios ajuste la forma pero no el fondo. Pero no ajustes el fondo tú solo desde el cansancio, porque Dios tiene una perspectiva de tu vida que tú no tienes desde donde estás parado. Él ve lo que viene. Ve lo que esa decisión apresurada podría costarte en el futuro que todavía no ves, y desde ese amor que todo lo conoce te dice, espera un poco más, no como castigo, como la mayor protección que puedo darte en este momento. La palabra dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, no cuando tengas todo claro, no cuando el camino esté iluminado por completo. Siempre, incluso ahora, incluso en este momento donde la claridad es poca y la fe tiene que trabajar más. Dios no solo promete proveer, promete sostenerte mientras provee. Y eso significa que aunque hoy sientas debilidad, no estás solo, no estás desamparado. Él está a tu lado fortaleciendo lo que por dentro se siente frágil, para que no te quiebres en la espera, para que llegues entero al momento de la provisión, para que cuando llegue puedas recibirla en paz, sin ansiedad de perderla, sin miedo de no ser suficiente para sostenerla.
Dios te dice hoy, no temas, porque cuando el cansancio habla, mi fidelidad habla más fuerte. Quiero hablarle a quien lleva tiempo sosteniendo en fe algo que todavía no tiene respuesta visible, a quien ha sido fiel en lo pequeño esperando ver lo grande, a quien sigue orando, aunque a veces la oración sale más como un suspiro que como palabras. Dios lo sabe. Ve cómo has intentado mantenerte firme, cómo has seguido caminando, aunque por dentro el cansancio sea una presencia constante. Cómo has elegido confiar una y otra vez aunque los resultados no validaran todavía esa confianza de manera visible. Y hoy te dice, no estás fallando, estás aprendiendo a depender más de mí. Hay procesos donde Dios permite que el avance sea lento, no para frustrarte, para protegerte. Si todo llegara de golpe, el corazón podría confiar más en el resultado que en él. Pero cuando el camino se alarga, aprendes a escuchar mejor. Aprendes a reconocer la voz de Dios en el silencio. Aprendes a descansar sin tener el panorama completo. Aprendes algo que no se aprende en los momentos cómodos. A ser sostenido cuando tus fuerzas no son suficientes. Dios no te está negando nada bueno. Te está formando para que cuando la provisión llegue, no te robe la paz ni te aparte de su presencia. Para que la bendición sea un medio y no un destino. Para que lo que recibas fortalezca tu fe en lugar de reemplazarla. Tal vez el cansancio ha querido hacerte dudar. Ha querido convencerte de bajar las expectativas. De decirte a ti mismo que así será para no seguir sufriendo la espera. Pero Dios te dice, no reduzcas tu fe por el desgaste del proceso. El cansancio no define el final, solo revela cuánto has resistido. Y Dios honra a los que perseveran sin perder el corazón. Hay algo muy importante que Dios quiere que entiendas sobre su manera de proveer. La provisión no siempre llega primero como algo visible. Muchas veces llega primero como fortaleza interior. Antes de darte la respuesta, Dios te da resistencia. Antes de abrir la puerta, Dios te da la paciencia para esperar frente a ella. Antes de cambiar la circunstancia, Dios cambia la forma en que la enfrentas. Y cuando ese cambio interno ocurre, lo externo comienza a acomodarse. No porque tú lo forzaste, sino porque el corazón ya está en el lugar correcto para recibirlo. No te castigues por sentirte cansado, no te culpes por haber dudado en algunos momentos. Dios no se aleja cuando dudas, se acerca más, sabe que tu fe ha sido estirada. Y hoy te recuerda que no dependes de tu propia fuerza, dependes de su fidelidad. Y su fidelidad es más grande que tu cansancio, es más profunda que tu duda, es más constante que cualquier circunstancia que hayas atravesado. Tal vez hoy no tienes muchas fuerzas para luchar, tal vez el tanque está casi vacío, tal vez has dado tanto que ya no sabes de dónde más dar. Pero tienes la disposición de confiar, tienes la decisión de no soltar, tienes el corazón que, aunque cansado, sigue mirando a Dios. Y eso es suficiente para Dios. No necesita que llegues en tu mejor estado. Necesita que llegues, y aquí estás. Él no te pide perfección. Te pide dependencia. No te pide que lo tengas todo claro. Te pide que no sueltes su mano. Cuando tus fuerzas se terminan, la provisión de Dios comienza a manifestarse de maneras que no esperabas. Porque es exactamente ahí, en ese límite tuyo, donde más claramente se ve lo que es de Él. Dios está cuidando los tiempos, está alineando personas, está preparando oportunidades, está ordenando caminos. Aunque hoy no veas movimiento, el cielo no está detenido. Hay puertas preparándose, hay respuestas madurando, hay conversaciones que todavía no ocurrieron, pero que están siendo preparadas. Hay personas que aún no conoces, pero que Dios ya está posicionando en tu camino. Hay caminos que se están ordenando con una precisión que no es humana. Y tú todavía no lo puedes ver todo porque el proceso no ha terminado. Pero Dios sí lo ve y está trabajando. Dios no trabaja con la prisa del miedo, trabaja con la precisión del amor que todo lo conoce. Y esa precisión, aunque a veces duela esperar, produce resultados que la prisa nunca podría dar. Lo que llega en el tiempo de Dios, llega bien, llega completo, llega con bases sólidas que resisten lo que viene después. Lo que se obtiene apresuradamente a veces hay que sostenerlo con el mismo miedo con que se buscó. Pero lo que llega en el tiempo de Dios viene con paz, viene con la certeza de que fue Él y no la desesperación la que lo trajo. Esa diferencia no es pequeña,
Es la diferencia entre cargar una bendición con miedo a perderla y disfrutar una bendición con gratitud por haberla recibido. Dios te dice hoy, no temas, porque yo cuido lo que tú no puedes cuidar. Llegamos a este momento porque Dios no solo quiso hablarte, quiso afirmar tu fe, quiso que salieras de aquí con algo más sólido de lo que tenías al llegar. No estás caminando solo, no estás dependiendo de tus propias fuerzas, aunque a veces lo parezca. Dios ha estado contigo en cada etapa, incluso en las que sentiste que no había avance, incluso en las que la espera se sintió más larga de lo razonable, incluso en los días donde lo único que pudiste hacer fue seguir respirando y seguir. Dios sabe que el miedo ha intentado tocar tu puerta más de una vez. Sabe que hay días donde la pregunta vuelve, si realmente todo va a salir bien, si la provisión llegará a tiempo, si vas a poder sostener lo que viene. Y hoy te dice, no vivas anticipando problemas que aún no existen. El temor mira escenarios que no han ocurrido. La fe descansa en un Dios que ya está allí en el futuro que tú todavía no has vivido. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que no permitas que la realidad apague tu confianza en Él. Porque la realidad cambia, las circunstancias se mueven, lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser el escalón que te elevó más alto, pero la fidelidad de Dios no cambia, y esa es la roca sobre la que puedes pararte cuando todo lo demás se mueve. La palabra dice en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso no es solo una frase bonita para repetir, es una promesa viva. Cuando Dios es tu pastor, no caminas sin dirección. Cuando Dios es tu proveedor, no caminas en escasez aunque el proceso sea difícil. Puede que hoy no tengas todo resuelto. Puede que haya más preguntas que respuestas todavía. Puede que el camino que tienes por delante todavía no esté completamente iluminado. Pero tienes algo más valioso que todas las respuestas. Tienes la presencia de Dios contigo, y eso lo cambia todo. No lo cambia todo de golpe, lo cambia todo de manera definitiva. Tal vez en este tiempo has aprendido cosas que no esperabas aprender. A depender más de Dios que de tus propios planes. A soltar el control de lo que siempre quisiste controlar. A orar diferente. A confiar de una manera más profunda y más real que antes del proceso. Ese aprendizaje no fue en vano. Dios estaba fortaleciendo tu interior para que lo que viene no te robe la paz. Para que no te confunda. Para que no te aparte de Él. La provisión que viene no es frágil. Es estable, no es momentánea, es sostenida, tiene la marca de un Dios que no improvisa, que no da por dar, que da con propósito y con amor. Dios también quiere que recuerdes esto y que no se te olvide. No dependes de lo que falta, dependes de quién va contigo. No pongas tu mirada solo en el problema, levanta la mirada al Dios que ya conoce la solución y que ya está trabajando en ella. No te desgastes pensando en todo lo que podría salir mal. Descansa en el Dios que hace que todas las cosas ayuden a bien para los que lo aman. Él ve más lejos que tú, por eso te pide que confíes aunque el camino no esté completamente claro, aunque todavía haya piezas que no encajan, aunque todavía haya preguntas sin respuesta. Confía en quien tiene todas las respuestas y que está usándolas a tu favor. Y hay algo más que Dios quiere decirte antes de que sigas. Si has llegado hasta aquí, no fue accidental. Dios te puso frente a este mensaje porque sabía que lo necesitabas, porque sabía que en algún punto del día ibas a necesitar que alguien te dijera lo que Él siempre ha sabido, que no te abandonó, que no se olvidó, que sigue siendo fiel aunque el proceso parezca silencioso. Y ahora que lo escuchaste, guárdalo. No lo dejes pasar como información que se olvida en la próxima notificación. Guárdalo como un ancla para el próximo momento de duda. Como una verdad que puedes volver a leer cuando el miedo intente convencerte de lo contrario, porque el miedo siempre intentará volver, pero cada vez que regresa, tú puedes responderle con lo que hoy recibiste. Dios proveerá, ya lo hizo antes, lo está haciendo ahora, lo seguirá haciendo. Escribe en los comentarios antes de salir de aquí, Dios es mi guía y mi fortaleza. Escríbela como una declaración que recuerdas para tu propia alma. Como un ancla que sujeta el corazón cuando el viento quiere moverlo. Como alguien que ha decidido no caminar solo aunque pudiera hacerlo. Y si hay algo que quiero que te lleves de este mensaje, es esto. La provisión de Dios no es solo lo que recibes,
es también quien te conviertes en el proceso de esperarla. Porque la persona que aprende a confiar en Dios en medio de la escasez, llega a la provisión diferente a quien nunca esperó. Llega con una fe más sólida, con una gratitud más profunda, con una humildad que no se aprende en la comodidad. Y eso le da a la provisión un peso espiritual que la hace más difícil de perder. Porque cuando sabes de dónde vino, cuidas de dónde viene. Cuando sabes quién proveyó, no olvidas a quién proveyó. Ese es el diseño de Dios. No solo darte lo que necesitas, formarte para que lo que recibas te acerque más a Él y no más lejos, para que la bendición sea un recordatorio de su fidelidad y no un motivo para olvidarla. Por eso el proceso importa tanto como el resultado. Por eso la espera tiene valor aunque duela. Por eso cada día que elegiste confiar sin ver, fue un día que Dios estaba construyendo algo en ti que no se puede construir de otra manera. No temas, Dios proveerá, no porque lo mereces perfectamente, sino porque Él es fiel absolutamente. Comparte este video con alguien que hoy esté viviendo miedo, escasez o incertidumbre. Porque a veces una sola palabra llega en el momento exacto y se convierte en la respuesta que alguien estaba esperando sin saber que la estaba esperando. Tú puedes ser ese puente. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir el corazón. Gracias por elegir escuchar en medio de todo lo que tienes encima. Ese gesto de parar, de hacer silencio, de recibir una palabra no es pequeño, es una decisión de fe. Y Dios lo vio. Camina en paz, no como quien no tiene problemas, como quien sabe que sus problemas están en manos que no fallan. Descansa en la provisión de Dios y recuerda cada día esta verdad que no cambia. Mientras tú confías, Dios provee. Mientras tú caminas, Dios guía. Mientras tú esperas, Dios obra. No temas, Dios proveerá.